Doctora, en la parte de lo que es esta política de riesgo y lo que se está promocionando desde la Superintendencia Financiera, es qué tanto reestructurar o reliquidar o rehacer su deuda es una buena opción para los consumidores, para los usuarios de los créditos financieros. Bueno, John Jairo, yo creo que eso es relativo. Como todo, cada persona tiene situaciones particulares. Entonces decir que hay una fórmula que puede funcionar para todos no sería lo correcto. Lo importante es que cada persona revise detalladamente su situación. En algunos casos la necesidad es tan apremiante y su situación de flujo de caja es tan difícil que lo lleva a que tiene que reestructurar o tiene que hacer compras de cartera o tiene que buscar mecanismos que le permitan desahogar un poco ese flujo de caja. Pero en términos generales, lo más importante es tratar de disminuir la deuda al máximo, tener en cuenta que uno no puede consumir más de lo que produce y en el caso de ya estar en una situación de deuda que se sale de las manos, pues tomar medidas que le permitan corregir su comportamiento y sus hábitos de consumo y comenzar a tomar también una serie de acciones que le permitan ir saliendo poco a poco de esas deudas. Entonces, en algunos casos podría llegar a tratarse de una reestructuración, en otros casos acceder a los servicios o a los beneficios que se están sacando todo el tiempo para ayudar a las personas a salir de su situación de deuda. Este beneficio que inicia a partir de la segunda semana de octubre, ¿quiénes podrían entrar? ¿Quiénes de pronto, con un ejemplo, que se vean muy colgados en sus deudas, tendrían acceso a estos beneficios que se están brindando y sobre todo que va a ser una decisión que van a tomar los bancos? Bueno, por lo que acabo de ver, realmente vi que hay 3 modalidades. En mi concepto pensaría en ayudar especialmente o en invitar a las personas que, sobre todo por un caso de quedarse sin trabajo, por una situación, una eventualidad particular, se quedan colgadas en términos, por ejemplo, de los casos de vivienda. ¿Qué pasa con el consumo? Yo soy un poco más conservadora en el tema de consumo porque el consumo se convierte en un hábito. Entonces, normalmente a la persona que ayudas y que tiene deudas de consumo, muy fácilmente vuelve a incurrir, porque es que ya están acostumbrados a este ciclo de deudas. Por eso vi que lo que nos explicaban de la superintendencia es que también tienen que tener unos compromisos muy formales. Pero invitación y un ejemplo para mí muy claro sería el temas de vivienda. Una familia que haya adquirido su vivienda, que haya venido con un comportamiento juicioso y por una eventualidad del momento se ve colgada, se ve con el riesgo de perder su activo, su patrimonio, pues sería como los que yo invitaría a que accedieran a este beneficio y ojalá pues fueran las personas que puedan ayudar más. Doctora Clara Inés, ¿cómo uno le puede decir a una familia que hoy nos ve, hombre, usted ya está en problemas con el tema de la cartera? ¿Cuál es ese indicador de cada 100 pesos que uno recibe de su salario? ¿Cuánto debe ser ese indicador que uno diga, hasta aquí está manejable su situación financiera, de aquí para arriba ya está en problemas? Bueno, nosotros tenemos un indicador que le digo yo, la alerta naranja, el semáforo, y es en 130% o más de tu ingreso mensual se va para pago de deudas de consumo, porque digamos que cuando estamos hablando de vivienda podríamos determinarlo de otra manera, pero en deudas de consumo ya hay una alerta importante. Quiere decir que estoy consumiendo mucho más, estoy gastando más de lo que debería. Si el porcentaje es mayor, con mayor razón. Ahí ya tenemos que comenzar a tomar acción, tenemos que comenzar a revisar, porque esto implica que estoy pagando más y no de lo que recibo y no estoy teniendo para el día a día, para lo que necesito vivir en el día a día. Y por supuesto estoy dejando de lado un rubro importante que sería el ahorro. Bueno, doctor Sánchez, en esta nueva política de riesgo crediticio, para que nosotros lo entendamos realmente, ¿cuáles son esos beneficios que hay para los morosos? Bueno, ahí la idea de la Superintendencia Financiera es desincentivar, o sea, echar abajo y contrarrestar lo que están haciendo las pirámides que tanto ha atacado la Superintendencia y la Superintendencia de Sociedades. Los beneficios para los morosos es que simplemente se pongan al día, simplemente paguen sus deudas y disminuyan su riesgo crediticio, su riesgo que tiene, y disminuya también los reportes a las centrales de riesgo. Eso prácticamente serían los beneficios hacia los morosos.
eso les va a permitir pues ampliar su portafolio en cuanto a los créditos. Pero por ejemplo, discúlpame, John Jairo, pero si una persona tiene una deuda muy alta, los intereses lo están matando y además de eso tiene las obligaciones diarias que son mercado, los hijos, la familia, pues realmente cómo entender un beneficio, obviamente es pagar la deuda, pero ¿cuáles son esos beneficios? Me van a alargar, me van a disminuir las cuotas y me van a alargar el plazo, pero entonces en alargarme esos plazos se me van a aumentar los intereses, o sea, realmente ¿dónde radica el beneficio? Los beneficios serían en intereses, por lo general los bancos siempre juegan con los intereses en los créditos y los beneficios sería el poder adquisitivo. El poder adquisitivo le va a permitir a la gente poder tener más créditos para poder comprar su casa, para poder comprar su carro y poder adquirir más bienes. Eso sería prácticamente el beneficio de la superintendencia financiera. Este es un buen ejemplo para resolver la inquietud que tenía Natalia de cuál era el beneficio. Pues mira, Natalia, si usted hoy paga una cuota de 200.000 pesos y con eso no le está alcanzando para comprar el mercado, o no le está alcanzando para invitar a su novio a un cine, usted reestructura su crédito, financia su crédito y pasa de pagar una cuota de 300 a 150. Libera 150.000 pesos para otros gastos o otras obligaciones suyas. Claro, eso le implica pagar más por el crédito. Claro, eso al final uno termina pagando más, pero es que no hay almuerzo gratis. Siempre tiene que haber un costo en lo que uno tiene que asumir. Doctora, usted frente a este caso y frente a esta pregunta que hacía Natalia. Bueno, frente al caso digo que definitivamente Daniel necesita sentarse a pensar, a repensar y a evaluar muy bien la situación. Lo más importante y lo que les decía hace un momento, debe parar el consumo. Entiendo, su situación ahorita es, tengo que recurrir a la tarjeta de nuevo, pero pues esto lo único que va a hacer es abrir el hueco nuevamente. Y lo que es cierto es sí, cuando uno refinancia una deuda, normalmente lo que pasa es que me reduce la cuota de pago, pero aumento el tiempo. Y probablemente esto, o probablemente no, más seguro es que voy a terminar pagando más. ¿Qué es importante determinar o revisar ahí? Es qué tasa de interés estoy pactando, porque muchas veces puedo encontrar una mejor tasa y esto podría hacer la situación menos difícil. Pero lo que entiendo yo de la superintendencia, lo que está buscando realmente son acuerdos que permitan aliviar a estas personas que están en un grado alto de endeudamiento. Pensaría, o quiero pensar realmente que van a tener intereses que sean flexibles, pero lo más importante van a ser estas reestructuraciones o estos beneficios basados en la capacidad de pago de las personas. A modo que las tasas de interés han bajado y deben de seguir bajando, entonces es diferente a lo que uno pactó hace un año, cuando estábamos en ciclo contrario, aumento de tasas, a lo que se puede estar ofreciendo en el mercado. Mariano iba a comentar algo de eso. Sí, lo que le pasa a Daniel es que está cubriendo una deuda y se está poniendo en su hombro mucho más interés, porque el crédito de consumo pues tiene una tasa de interés mucho más amplia que un crédito pues que cubrir una deuda con una tarjeta de crédito. Me explico, o sea, está asumiendo una deuda mucho superior con una tasa de interés más amplia y está pagando 2 o 3 veces la misma cosa. Cuando usted decía el 30%, doctora, es como para colocar un ejemplo. Si uno tiene un ingreso de 2 millones de pesos y está pagando más de 600.000 pesos en solo crédito de consumo, que es la tarjeta de crédito, la cuota del carro, la compra en un almacén de un electrodoméstico. Si de esos 2 millones que usted recibe está pagando más de 600.000 pesos en estas cuotas de estos créditos de consumo, está en problemas. Está en alerta. Está en alerta naranja. Sí, está en alerta naranja. ¿Y cuándo pasa alerta roja? Cuando supere este porcentaje. Está en alerta. Es importante que la gente entienda que el consumo trae satisfacción inmediata. Es un consumo, pero el consumo no le está generando mayor crecimiento ni en sus activos ni en su patrimonio. ¿Y cuánto está, Natalia? ¿Alerta naranja, roja? No. ¿Cómo usted? Yo creo que eso no lo podemos decir aquí a la No quiero que se preocupe. Hay una pregunta que llegó a nuestro estudio por vía el teléfono WhatsApp que nosotros tenemos. Es una pregunta, dice nuestro productor, que es de un oyente, pero no sé si es de un oyente o es del propio Fabián. Exacto, yo creo que es más de nuestro productor. Y entonces es más o menos, ¿cómo hacen por lo menos cuando uno está en crisis o cuando está en alerta naranja, cómo hacen los bancos para averiguarse los datos y que le consigan el teléfono a uno
y llamen a negociarlo, es decir, le compramos su deuda, le compramos su cartera. ¿Cómo se rastrean esos datos? ¿Cómo lo encuentran a uno? ¿Cómo lo encuentran a uno y preocupado? Hay un tema y es que hoy en día la tecnología ha permitido el tema de la minería de datos, ¿sí? Otros son los datos que deja el mismo suscriptor de un servicio o la persona que adquiere un compromiso en su formulario. El otro es el formulario de conocimiento del cliente, conocimiento del tercero, y ahí es donde los bancos a través de otras firmas empiezan a realizar pues sus labores comerciales. Eso sí, pues guardando respeto a la ley de Habeas Data. Hoy día la ley 1266 y la 1581 pues protege mucho al consumidor frente al tema del uso de sus datos. Y el mismo consumidor dice, yo autorizo al banco para que me contacte después de, ¿sí? Yo lo autorizo para que me cobren, ¿sí? Yo lo autorizo para que me vendan más. Esas autorizaciones y esa finalidad de la autorización está por definir las políticas de cada banco. Pero hay otra parte de la pregunta es, listo, si yo soy de este banco y me llamaron porque saben que mi situación está en alerta, ok, pero si yo no soy de un banco, ¿por qué ese banco tiene que saber cuál es mi situación y además llama y tiene mis datos para ofrecerme productos? ¿Cómo hacen los otros bancos para enterarse? Bueno, hay centrales de riesgo. Hay centrales de riesgo. Estamos hablando de riesgo crediticio, es un dato sensible. Estamos hablando que le interesa únicamente a ese sector, es decir, al sector financiero, para poderle ofrecer un producto financiero. Y a ese sector financiero pues le va a interesar cuánto le debe usted a otros bancos, para ver su hábito de consumo, para ver si usted se ha portado bien y para ver si tiene algún riesgo si le presta a usted. Lógicamente nadie se va a subir en un avión fallando. Pues en esas centrales de riesgo entonces aparece Natalia Gallo, tarjeta de crédito tal, y entonces aparece mes por mes N, que quiere decir normal, o M, mora, y entonces esa M cuando comienza a aparecer mucho, eso ya se activa también, y ahí es donde dicen, a esta niña está en problemas, venga, le caemos para refinanciarle. Sí, hay una calificación que los bancos manejan en sus scores de riesgo, y esa calificación la tiene cada persona. Ellos tienen la obligación de reportar tanto lo negativo como lo positivo, es decir, si usted también es buena paga. El banco también le cae, porque si este es buen cliente, me lo llevo para mi lado. Esas llamadas de la reestructuración o de la refinanciación o la compra de cartera, claro, uno puede tener una cartera pactada, pongamos un ejemplo mensual del 1.2, 1.3, y con esta baja tasa de interés dice, oiga, venga, le compramos su cartera, yo le ofrezco el 0.9, el 1, ¿eso es una buena opción, doctora? En la medida en que baje la tasa de interés, sí. Sin embargo, yo siempre digo tenga cuidado, porque normalmente, con el ejemplo, tengo este crédito a 3 años y estoy en el año 2. Yo ya pagué gran parte de los intereses, ¿cierto? Y lo que estoy terminando de pagar es el capital. Volver a comenzar, así la tasa de interés sea menor, pues significa que voy a volver a pagar durante un buen tiempo intereses y el capital obviamente que me están prestando se aumenta. Entonces en ese orden de ideas no es tan rentable. ¿Qué pasa y por qué la gente tiene que recurrir muchas más veces a este mecanismo? Porque su flujo de caja no le permite, no le da opción. Entonces pues tiene que volver a pagar intereses. Es donde necesitamos que el consumidor financiero entienda y comience a tomar medidas y a tomar decisiones más inteligentes a favor de sus finanzas personales. Doctora Guzmán, ya como para ir cerrando este capítulo, consejo final para los ahorradores, para los deudores, ¿cuál sería ese mensaje que de verdad nos llegue a todos al alma y que por fin tomemos conciencia de no gastar tanto y si gastamos, gastemos bien? Bueno, lo primero, la responsabilidad del dinero de cada uno es propia. Tenemos que entender que cada uno quiere ganar, como decían hace poquito, uno gana y otro pierde, así que la invitación es a que cada cual cuide su dinero. ¿Cómo cuidar su dinero? Que sería la pregunta más importante ahí. Tenga una planeación financiera adecuada. ¿Y cómo la hago? Comience a entender sus gastos, comience a entender cuál es su real ingreso, en dónde está teniendo fugas de dinero que no las sabe determinar porque no ha hecho un seguimiento cuidadoso de esto. Cuide el endeudamiento, sobre todo en consumo, y aquí es importante recalcar que las deudas no siempre son malas.
hay deudas que le aportan a las familias y a las personas, entonces busque que su deuda le crezca a sus activos, busque que su deuda le esté permitiendo proyectarse a futuro, exacto, avanzar. Evite el consumo si no tiene el dinero, es preferible ahorrar y consumir y no endeudarse para pagar mucho más de lo que realmente vale lo que quiero consumir. En el tema del ingreso, una pregunta que quería hacerles es muy común que uno le ofrezcan, va a tener un rendimiento, si usted viene y coloca su plata acá del 50%, del 100% inclusive, meta 50 y reciba 100 dentro de una semana, eso no es posible, o sea, no hay nadie quien legalmente le ofrezca a uno, un banco, una entidad financiera, cualquier corporación le ofrezca ese nivel de rendimiento. Es como la primera alerta. Hoy una tasa de interés de un CDT debe estar del orden del 5, 6, 7%. No, creo que mucho menos, la verdad estoy siendo muy optimista, eso estaría del orden del 3 o 4%. Eso es lo que le ofrecen a uno legalmente. Si le ofrecen más del 20 o del 10, ¿está en algo ilegal? Yo creo que cuando a uno le ofrecen estas rentabilidades tan extraordinarias, hay que hacer alerta. Sí, como decía Mariano, de eso tan bueno no dan tanto. Si esto fuera así de sencillo, todos tendríamos mucho dinero. Todos tendríamos un banco. Exactamente. Hay que tener cuidado porque en las inversiones siempre hay riesgo. Así que a la hora de invertir uno debe ser cuidadoso de disminuir o de protegerse del riesgo de la inversión. Hay que asesorarse correctamente, hay que entender y hay que conocer. Probablemente habrá quienes pueden buscar mejores rentabilidades con inversiones que son adecuadas, que son correctas, que son legales. Pero pues esto que te ofrecen en la calle con una rentabilidad que no está dentro del mercado, muchas de ellas con entidades que no se conocen, pues es mi responsabilidad como consumidor decir esto tan maravilloso no puede ser cierto, voy a ir un poco más allá, voy a revisar. Bueno, hay algo que debe llamarle la atención mucho al ciudadano y es que se puede estar prestando para otros delitos graves. El ciudadano a pie no lo conoce, pero de pronto la persona o la empresa que le está ofreciendo eso puede estar lavando dinero y se puede prestar la persona que está invirtiendo su plata ahí en un delito de lavado de activos o en un enriquecimiento ilícito, y esos delitos son delitos que realmente nos vetan en todo lado, porque prácticamente los ojos del mundo están puestos en Colombia y en la confianza que el mercado colombiano le pueda vender al mundo. Aquí hay la Superintendencia Financiera es abanderada también junto con la Unidad de Análisis e Información Financiera frente al tema de la persecución del lavado de activos. Sí. Y el asunto es que el ciudadano a pie no se tiene que prestar para el tema del lavado de activos. Hay un tema, ya para dejarlo así terminar, Juan, no, hay un tema que es el del famoso gota a gota, que no lo podemos desconocer. Hay personas, pequeños comerciantes, pequeños tenderos, donde es difícil acceder a un sistema financiero, es aún difícil acceder. Creo que eso ha evolucionado positivamente, pero aún hay zonas muy difíciles en acceso a crédito y llegan estos aviones que le cobran muy duro a la persona el famoso crédito gota a gota, donde uno no hace sino pagar y pagar un interés muy alto y poco, y casi que nunca termina pagando la deuda. Sobre eso se ha mejorado, hay más acceso a los bancos, es más difícil hoy que un banco le niegue la oportunidad a una persona. ¿Hay que acercarse al banco? Yo creo que en Colombia todavía necesitamos mucho trabajo para que el común de la población se bancarice. También es cierto pues que los niveles de ingreso de gran parte de la población es bajo y obviamente las entidades bancarias no le ofrecen créditos a personas con estos ingresos tan bajos. Sin embargo, yo sí he visto que ha habido medidas importantes en cuanto a poder llegar a este tipo de población a través de las cooperativas, a través de otros mecanismos que también hay que tener cuidado y fijarse que estén legalmente constituidos. Pero vuelve esto a un origen muy importante y es que las personas tienen que entender que deben hacer un consumo inteligente. El gota a gota normalmente también es un recurso de la familia o de la persona que ya ha
pasado los límites de su capacidad de endeudamiento. Entonces tiene que recurrir a estos métodos informales y la forma de minimizar el riesgo de la persona que le está haciendo el préstamo es cobrándole unos intereses muy altos. Ahí en los intereses altos se puede presentar el tema de la usura, que también es un delito tipificado en el Código Penal y es irregular. Ese cobro excesivo de intereses también es irregular. Entonces, pues muy bien, yo creo que ha sido bastante útil esta información y muy importante decirle a los ciudadanos que hay que recurrir a las vías del sistema financiero, los bancos, no hay grandes rendimientos, no es cierto que alguien pague legalmente unos intereses por encima de 10, 15, 20, 50% y también es una oportunidad de uno acercarse a los bancos. Yo decía en algún momento, doctora, que uno no le está pidiendo un favor a un banco, uno le está contratando, le está comprando un crédito porque uno le está pagando. Uno también tiene la facultad, y se lo pregunto, de cambiarse de un banco, es decir, si este banco me está cobrando una tasa muy alta, yo puedo ir a buscar otro banco que me ofrezca una tasa y hacerle un cambio. Yo no estoy amarrado a que si estoy con un crédito me tenga que quedar de por vida con ese crédito, con ese banco. No estoy amarrado y la ley lo tiene muy claramente escrito. El consumidor puede en cualquier momento liquidar, cancelar, trasladar su deuda de una entidad a otra. Sin ninguna sanción. Sin ningún tipo de sanción. No tienen por qué obligarlo a quedarse con el crédito en la misma. ¿Y cuál es hoy la tasa de usura? O sea, de este tope, ¿cuánto es lo máximo que me pueden cobrar a mí por interés? Hoy está efectivo anual, creo que está en el orden del 28%. 28% está, la cifra la emite el Banco La República mediante una resolución. Y lo que decía ahorita la doctora María es que una persona que pase ese nivel de usura, un banco que pase ese nivel de usura efectivo anual, cobrado los intereses, pues está cometiendo una irregularidad. Y segundo, hay una libre competencia en los bancos. El ciudadano tiene que ver cuál es el banco que mejor le puede brindar el beneficio económico para él, sin que eso sea irregular. Sí, eso sale ahora del cambio que hizo el gobierno, es mensual, entonces la otra semana saldrá la tasa de usura que debe regir para el mes de octubre. Antes se hacía trimestralmente. ¿Y esto con qué fin se hace este ajuste, Natalia? Con el fin de que se vea más rápido el impacto de la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República, para que eso se transmita más rápido a las tasas de interés del mercado, de lo que están pidiendo los bancos por un crédito o ofreciendo por un ahorro, por un CDT. Entonces ese nivel de usura se fija, es oficial, está publicado en todos los medios y cada mes se espera que de aquí a diciembre esto siga bajando para que compagine con las decisiones que ha tomado a lo largo de este año el Banco de la República de reducir los tipos de interés. Doctora Clara Inés Guzmán, muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender mucho estos temas que a veces para la gente no resultan tan fáciles, pero aquí usted lo ha hecho bastante fácil el entendimiento. Gracias Natalia, John Jairo y Juan Carlos por la invitación. Espero que de verdad a las personas les haya servido y aprovechen la oportunidad que hay ahorita que está sacando la superintendencia para salir de esas deudas.